Él es el pirata de Culiacán, el polémico influencer mexicano que fue asesinado en 2017 tras publicar un video amenazando a alias El Mencho, jefe del violento y poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación. Y que el Mencho a mí me espera la... Este canal no hace apología al delito. Se recomienda discreción. Para ti, exactamente qué representa el caso del pirata de Culiacán, teniendo en cuenta la relación entre las redes sociales y los narcos en México. Bueno, Jorge, el caso de Juan Luis Laguna Rosales, como se llamaba este joven conocido como el pirata de Culiacán, pues básicamente es uno más de los muchos que se dan entre jóvenes que provienen de zonas marginadas y con condiciones de exclusión social y de pobreza sembrada en nuestro país, que generalmente están rodeados pues de múltiples factores criminógenos, desde lo familiar y lo social, como el caso particular pues del pirata, quien creció con la ausencia de los padres, de la madre, quienes lo abandonaron muy pequeño, y por lo que se infiere pues que este joven, al haber crecido con la ausencia de los padres, buscaba la aceptación social en esta faceta que tenía él como videoblogger, queriendo suplir esa ausencia de padre y madre con la aprobación del público, que a la vez de querer conocerlo, también jugaba una dinámica de humillación con ellos, ¿no? Lo humillaban, se reían al verlo realizar desmanes bajo el influjo del alcohol y las drogas. Sin duda fue uno de los pioneros, uno de los primeros personajes que se manifestaron en redes sociales y que mostraba una vida a la que aspiraban muchos jóvenes empobrecidos y olvidados de alguna manera de estas zonas marginales del país, considerando pues para ello, como lo hemos platicado en otros momentos, el fácil acceso a las tecnologías de la información, incluso antes que a necesidades básicas como alimento o vestimenta. Un submundo, este submundo de las redes sociodigitales, que en ocasiones, como bien lo dice el profesor Pedro Peñalosa, a veces en ellas estamos acompañadamente solos, pero que juegan un papel fundamental en las nuevas formas de socialización y a las que el mundo del narco no le es ajeno. Claro, importante entender eso, Abdul, para ponernos un poco en los zapatos de lo que tal vez pasa a través de la mente de una persona como esta, pero ¿cómo analizar la narcocultura que se extiende cada vez más entre la población joven y que ven en el pirata de Culiacán un ejemplo a seguir? El capitalismo, el alcance de las redes y de las nuevas tecnologías de la información son sin duda herramientas de expansión de los cárteles de las drogas, y su empleo no solo va por la amenaza y el terror, sino también por el reclutamiento mediante la exposición de los alcances de una vida de riquezas y excesos. Así pues, este personaje del pirata de Culiacán representaba lo que muchos aspiraban, la vida de excesos que mostraba, como lo mencionamos. Lo hizo parte de la caracterización de la vida del narcotraficante mítico. Esto pues por estas excentricidades que son la parte denominada narcocultura. Mostraba fajos de dinero, de dólares pues, se trasladaba en vehículos de alta gama, exhibía una vida acompañado de mujeres y alcohol, mismo que no controlaba, por ello se hizo conocido. A la vez salían videos de grupos musicales del género regional mexicano, estos grupos que interpretan los famosos narcocorridos, donde ensalzan la vida de los integrantes, de los miembros de las organizaciones criminales. Asimismo, el pirata tenía sus propios corridos, podemos decir un corrido antemortem y un corrido postmortem, uno en vida, otro después de la muerte y la situación que ocurrió con este personaje. Utilizaba una vestimenta que ya se ha vuelto característica del mundo del narcotráfico, empleada principalmente por sicarios, miembros o aspirantes a una vida dentro de estas organizaciones criminales. La narcocultura no es otra cosa que una subcultura criminal, como lo dicen las propias teorías de la sociología criminal, que ha emergido para convertirse en una cultura del narco, que es visible,
y que además es aceptada socialmente, con códigos de habla, de vestimenta y de comportamiento muy particulares, con su propia lírica en los corridos, con su propio discurso político y social en el narcocine, en las narcoseries, y no es distinto a lo que mostraba en sus videos el joven Laguna Rosales, y que ante la falta de supervisión de sus padres o de los padres, en general los jóvenes, de los padres y adultos, pues tienen fácil acceso y consumo de este tipo de materiales en el propio internet, las redes sociodigitales, ya que son muy accesibles a los jóvenes y ven en estos personajes, como el caso de Laguna Rosales, el ideal imitar, ¿no? Atendiendo a lo que sociológicamente denominó Gabriel Tardet las leyes de la imitación, ese aprendizaje por imitación que tienen muchos jóvenes, y que al ver en Laguna Rosales, al ver en el Pirata de Culiacán esas excentricidades y esas cuestiones que él vivía día a día y exponía en sus videos que subía a las redes sociales, que subía al internet, pues obviamente estos jóvenes se enganchaban de esa vida y querían pasar precisamente por las mismas situaciones y vivir la vida que tenía el propio Pirata de Culiacán, aún el día de hoy. Entonces, para ti, ¿cuál crees que debería ser la función de las autoridades policiales y las digitales frente a este tipo de casos que terminan en fatídicas muertes? No, sin duda, Jorge, se debe trabajar en el diseño de estrategias y acciones operacionales en la dimensión de lo virtual, ¿no? Considerando la multidimensionalidad de la seguridad, que en un primer momento está en el plano del espacio público, del real, del tangible, pero también se deben de diseñar estrategias para el espacio de lo virtual. Evidentemente, estas acciones deben de estar basadas en la ciberinteligencia, atendiendo el espacio virtual, pues, el cual también debe ser patrullado permanentemente a efecto de identificar situaciones o factores de riesgo que afecten la seguridad de las personas. Se debe enfocar primordialmente estas acciones de ciberinteligencia en la recolección de información de fuentes abiertas y cerradas, según sea el caso, mediante la búsqueda y localización de páginas de internet, servicios de redes sociales, plataformas de videojuegos y espacios virtuales, así como aplicaciones de dispositivos telefónicos, obviamente bajo un esquema normativo para que funde de alguna manera estas acciones operacionales. Se deberá contar para ello, pues, con un marco normativo nacional, o por lo menos una convención regional que nos dé la idea de qué acciones deben de emplear estas áreas de ciberinteligencia, estas áreas de policía cibernética, para combatir lo que ahora también ya Naciones Unidas entiende como ciberdelincuencia organizada, que es otro concepto que recientemente acuñó de alguna manera Naciones Unidas contra la droga y el delito, y que obviamente da cuenta de acciones propias en el ámbito de lo virtual, pero también que favorecen el trabajo o las acciones de la delincuencia organizada en el exterior. Esto, lo anterior, pues, con el fin de evitar el reclutamiento y la vinculación a este tipo de organizaciones criminales, y que se conviertan los jóvenes en carne de cañón y pongan su vida en riesgo, la pierdan innecesariamente, como en el caso del Pirata de Culiacán, quien en vida representó el ideal de aspiración y que fue ejemplo sin igual de esta llamada narcocultura.